Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Bueno, pues vamos a leer y explicar las lecturas de hoy día lunes 26 de diciembre del 2022. Vamos a ver qué nos dice la liturgia de hoy lunes. Acuérdense que estamos en el tiempo de Adviento todavía. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Oyendo esas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentorio, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial, el Salmo es capítulo 30, es el Salmo de hoy, y dice el responso: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu, el Dios leal me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría te has fijado en mi aflicción. Líbrame de los enemigos que me persiguen, haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es tomado de Mateo capítulo 10, del 17 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y os harán compadecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo los diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final será salvo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hemos escuchado tres lecturas, tomando en cuenta el Salmo, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos dice los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 6. Miren, es muy importante que antes de que retomemos esta lectura, que se acuerden que este señor Esteban es uno de los 7 ayudantes de los discípulos, de los apóstoles. Esto se suscitó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de que habían recibido el Espíritu Santo y ya que empezaban a predicar la palabra de Cristo, empezaban a predicar la doctrina de Cristo los apóstoles. Pero llegó un momento en que, pues, no podían ellos equiparar o lograban ayudar a toda la gente, porque predicaban y ayudaban. Entonces les hacía bastante difícil. Entonces lo que hicieron fue que le dijeron a todos los creyentes en Cristo, les dijeron que pues hiciéramos algo y planearon poder nombrar o renombrar
a algunos ayudantes para que se encargaran del servicio de la caridad, y ellos nada más se iban a dedicar los apóstoles al servicio de la predicación de la doctrina. Esto lo tenemos ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 en el versículo 2. Dice, los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron, no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Por eso, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Y entonces eligieron a 7 personas. Uno de ellos fue este señor, Esteban. Otro fue Felipe, otro fue Prócoro, otro Nicanor, otro Timón, otro Parmenas y otro Nicolás. Bueno, hoy estamos hablando de Esteban y fíjense cómo pasa su situación, ¿no? Bien, vamos ahora sí a retomar la lectura, después de esta introducción que les acabo de proporcionar. Dice que en aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios. O sea, pero todo con el poder del Espíritu Santo, ¿eh? No vayamos a pensar que era porque él tenía un don terrenal o mundano, ¿no? No. Dice, en aquellos días, lleno del Espíritu Santo, Esteban realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo, fíjense. Unos cuantos de la sinagoga llamaban de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, o sea, gente inteligente y sabia, ¿no? Empezaron a discutir con él, pero pues no lograban hacerle frente a la sabiduría, porque hablaba Esteban, ¿sí? Su boca hablaba el Espíritu Santo, no hablaba él, no razonaba él, ¿sí? Es muy importante el don de lenguas, ¿no? Lo que vulgarmente le decimos el don de lenguas. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia, se enojaban mucho. Ay, no le podemos discutir porque para todo tiene una respuesta, para todo tiene un objetivo, para todo tiene una indicación, ¿sí? O- Oyendo estas palabras, se llenaron ellos de coraje. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. En ese momento vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Fíjense, o sea, es algo importante, ¿no? Ver a Dios, pues, o sea, no lo conocemos a Dios. Nadie ha visto a Dios. Y aquí Mateo, bueno, no Mateo, Lucas nos está mencionando que Esteban vio a Dios. Ha de haber visto algo, ¿no? Y para él fue Dios. Pero a un lado estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Posiblemente Esteban sí había conocido a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo 3 años predicando. No nos lo menciona la historia, pero es posible que sí lo haya conocido en persona. Y y bueno, pues lo reconoce, ¿no? Y dice, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y le dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Eso es lo que les dice y les comunica, ¿sí? A todos estos señores que eran de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, ¿no? Les dice les da esa información. Dando un grito increpante, ¿sí? ¿Qué hicieron los de Cilicia, los de Asia y Alejandría, ¿no? ¿Sí? Se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, que se le avientan a golpearlo, ¿no? Lo aventaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Fíjense, una piedra en la cabeza te descalabra, ¿sí? Te puede matar, ¿no? Pero no importó en ese momento todavía Esteban, dice. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, o sea, Saulo el Pablo, se pusieron también a apedrear a Esteban, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo. Estaba un joven llamado Saulo, que era Pablo, estaba ahí viendo, mirando, ¿no? Y todos dejaron sus capas, dicen, ay, ahí te las encargamos, ay, amigo, ahí te encargo mi capita, ¿no? Ahí te vengo porque voy a ir a lanzarle piedras a este desgraciado loco predicador, ¿no? Llamado Esteban, ¿no? Y Pablo estaba ahí como,
sí, quieto, ¿no? Inmóvil, ¿no? Se pusieron también, dice muy claramente, apedreando a Esteban, y repetía esta invocación Esteban: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y en ese momento expiró. Fíjense, le hizo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y lanzó un grito nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y expiró, murió. Ahí muere Esteban apedreado, como les digo, o sea, pues, no crean que eran piedritas chiquitas, ¿no? De todas maneras, las piedritas chiquitas como lastiman, ¿no? Como hieren, ¿no? Pero piedras grandes. Bueno, era una de las formas que le daban muerte a la gente, ¿no? Aquí yo me pregunto, como siempre les hago ver esto, dicen los fariseos y escribas que habían llevado a nuestro Señor Jesucristo ante Pilato para que él lo mandara a matar, que porque ellos no tenían la autoridad de matar a nadie, tenían prohibido matar a alguien, estaban bajo la ley romana. Y si querían hacer algún castigo de muerte, pues le tenían que pedir permiso al gobierno romano. Aquí, pues parece que ya se les había olvidado eso, ¿no? Agarraron y dijeron, pues vamos a darle cranky a Esteban, ¿no? Ahí ya no le pidieron permiso a Roma, ni a los romanos, ni a la ley, y pisotearon esa ley. O sea, les valió gorro. ¿Se dan cuenta cómo? Entonces, o cumplían o no cumplían, lo hacían o no lo hacían. No, pues si le cargaron el pañal a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, querían eso que fuese todo un espectáculo. Y aquí con Esteban, pues no, porque no agarraron y dijeron, vamos a arrestarlo, vamos a detenerlo, amarrarlo, y lo vamos a llevar ante el gobierno romano para que lo liquide, ¿no? No, aquí porque nada más estaba predicando a Cristo y en aquel entonces nuestro Señor Jesucristo se hizo llamar el Hijo de Dios, porque Caifás se lo preguntó: ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. A eso he venido, dijo el mal mundo, ¿no? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de todos estos detallitos, ¿no? Pues los vayas analizando tú, ¿no? Entonces, hermanos, esta lectura nos invita a nosotros a que estemos pendientes de la palabra del Señor, a que nosotros prediquemos la palabra de Dios, a que ayudemos a los demás a conocer, amar y servir a Dios. Este Esteban estaba llevando a cabo los dones del Espíritu Santo, que era el don de lenguas, para poder ayudar a los demás a que conocieran a Dios. ¿Qué don tienes tú? Tú ya tienes el Espíritu Santo, no te hagas, entonces ponte a trabajar. Si no estás trabajando en lo mundano y en lo terrenal, pues déjame decirte que vas por muy mal camino. Seguimos adelante, ¿no? Vamos a leer vamos a repasar el Salmo número 30. Dice: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Es lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan que dijo nuestro Señor Jesucristo? En tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, no, porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo 7 frases en la cruz, que vulgarmente le dicen 7 palabras. Son palabras, son 7 frases. Una palabra es una palabra, ¿no? Sí, pero son 7 frases. ¿Cuáles son las frases que dejó nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Ay, vamos a repasarlo, ¿no? Vamos a acordarnos, ¿no? La primera, que está en Mateo 27, versículo 46, dijo: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, también está en el Salmo 22, ahí en la Biblia lo pueden ustedes buscar, ¿verdad? Sí, pero Marcos no le dice Elí, le dice Eloi, Eloi, ¿verdad? Así nos lo dice en nuestra traducción, Marcos 15, ¿verdad? Bueno, la segunda la palabra, o la segunda frase, está en Lucas 23, versículo 34, que dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sí, en lo que hace rato acabamos de escuchar aquí de Esteban, ¿no? Perdóname, Señor. Y lo mismo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso está en Lucas 23, 34. La tercera frase, ¿sí? Está en Lucas 23, pero del 39 al 43, que le dijo al ladrón, o al que estaba crucificado con él: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan que le dijo: maestro, rabí, acuérdate cuando estés en tu reino? ¿Sí? Pero primero le dijo al otro ladrón eso: oye, ¿qué, no le temes tú ni a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros pagamos nuestras culpas, pero él nada ha hecho y aquí está crucificado. Es un inocente. Fíjense cómo lo reconoció ese ladrón.
Esa fue una obra muy buena que hizo, reconocer a nuestro Señor Jesucristo, no que no tiene ningún pecado. Recuerden que los únicos que no han tenido pecados en este planeta es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nuestra Santísima Madre, ¿sí? Son los únicos, hombre y mujer, que no han cometido pecado, que no cometieron pecado. La cuarta frase dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Acuérdense que le habla a María, no le dice mamá, no le dice María, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. O sea, Juan le dice a Juan: Juan, ahí tienes, no le dice, aquí en Juan le dice: hijo, ahí tienes a tu madre, ¿sí? Aunque Juan pues sí tenía a su mamá, que se llamaba Salomé, pero tenía que recibir a María como su madre, para que no se quedara sola nuestra Santísima Madre, y se la estaba encargando al apóstol más joven, al último de los apóstoles, que murió ya de anciano. A él se le encargó, y sí la cuidó muy bien, ¿eh? Nuestra Santísima María apareció viviendo ya después en Éfeso. Bueno, es otra historia, después se las puedo platicar. La quinta frase dice: tengo sed. ¿Sí? Eso está en Juan 19:28. Y la sexta frase está en Lucas 23:46. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que estamos ahorita viendo aquí en este Salmo 30. ¿Sí? Que también está aquí en el Salmo 30. Esa frase, la tenemos, esa frase, en Lucas 23, versículo 46. Para que lo tengan ustedes. Y la última dice: todo está cumplido, todo está consumado, dice, ¿no? Eso lo tenemos en Juan 19:30. Bueno, ya nos acordamos de esas frases, ¿no? Que normalmente le decimos que son las 7 palabras. Pero bueno, ¿qué dice el Salmo? Dice: sé la roca de mi refugio, y le pedimos a Dios que sea una roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú eres mi roca y mi baluarte, le decimos al Señor. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Es lo que le pedimos al Señor, que nos dirija y que nos guíe. Pero pues tú te guías a tu fregada manera, ¿no? Sí, sí. Tú te guías como se te da la gana. Pues entonces estás mal, ¿no? A tus manos encomiendo mi espíritu, lo mismo que acabamos de ver aquí, ¿no? En las 7 frases de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tú, el Dios leal, me librarás. Pues sí, el único que nos libre es nuestro Padre Dios, ¿eh? Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Fíjense, ¿eh? Sí, pues que su misericordia sea nuestro gozo y nuestra alegría. Te has fijado en mi aflicción. El Señor siempre está con nosotros y siempre sabe lo que necesitamos. Nos da casa, vestido y sustento, y siempre está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos muy, muy exagerados, muy exigentes, ¿sí? Queremos más, ¿sí? Y no lo merecemos, pero ahí andamos, pidiéndole al Señor más y más y más. Y alguna gente pues ni lo pide, ¿no? Porque no cree en Dios y lo anda busque y busque. No se conforman con lo que tienen, ¿sí? No se someten con las condiciones en las que ellos se encuentran. Y hay gente que quiere más y más, y por eso se endroga. Y si se endroga, empieza a robar. Y si empieza a robar y no le alcanza, pues se mete con la delincuencia para obtener más y más. Y es una cadenita de la maldad, ¿no? Líbrame de los enemigos que me persiguen. ¿Se acuerdan que hacemos en la oración cuando decimos Padre nuestro, que nos libre de los... ¿sí? Líbranos de todo mal, le decimos en la oración. ¿Se acuerdan de eso? No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, ¿va? Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Debemos ser siervos, servidores de nuestro Señor Jesucristo. No somos sus esclavos, para que no se ofendan. Somos sus hijos, pero aquí estamos a su servicio. Venimos a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a conocer, amar y servir al mundo, al demonio y la carne. Pues no. Recuerden que son los 3 enemigos del alma: el mundo, todo lo que existe, en la forma material y mundana. El mundo, el demonio, pues es un espíritu maligno que vaga por el mundo para la perdición de las almas, ¿sí? Y la carne, esos son tus sentidos. No es la carne de puerco, ni la carne de res, ni la carne de venado, ni la carne de pollo, ni la carne de pescado. No. La carne son tus 5 sentidos y tu sexualidad, que te distraen cotidianamente, ¿sí? Bueno, sálvame por tu misericordia, le pedimos a nuestro Señor por medio de este salmo. En Mateo capítulo 10, del 17 al 22, nos dice algo muy importante. Lo vamos a retomar porque pues, es un evangelio en el que necesitamos nosotros tener un poquito más de consideración con respecto al significado que nos está dando. Miren, dice que en aquel tiempo Jesús
le dijo a sus apóstoles, no os fijéis de la gente, no, no os fiéis de la gente, no le tengan mucha confianza a la gente, no confíen. Acuérdense que el Señor siempre nos dijo, maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Y siempre nos están diciendo, no te fíes, no confíes. No, 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 ni en los presbíteros, ni en los sacerdotes. ¿Sí? Entre ellos mismos se atacan, entre ellos mismos se andan dando de una religión a otra religión, ¿no? Los sacerdotes que fueron católicos y que se salen del catolicismo, los católicos los atacan a ellos. Y los que se salieron dicen, me salí porque allá adentro está peor que acá afuera. Sí, sí, no, porque con eso de que son pedófilos, pederastas y que están envueltos con la delincuencia y que no cumplen sus compromisos que hicieron de humildad, castidad y obediencia a Dios, no obediencia al líder de la iglesia, no lo cumplen, ¿no? Y según la Iglesia Católica dicen que ellos son los meros meros, ¿no? Pues no. Y después otras iglesias dicen, nosotros somos los meros meros, los número uno. No, no, no. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿sí? Si fuiste bautizado en una institución, qué bueno, ¿sí? Es una forma institucional, un sacramento, ¿sí? Pero el Señor no vino a poner templos físicos, vino a hacernos pescador de hombres, ¿sí? Apacienta mis ovejas, le dijo a Pedro. ¿Se acuerdan de esas frases? Por eso les digo, es muy, muy importante, no os fiéis de la gente, porque los van a entregar a los tribunales. Le dijo a los apóstoles, los van a azotar en las sinagogas y los harán comparecer entre los gobernadores. Eso lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que lo apresaron en el huerto de los olivos? Lo llevaron con Anás y después con Caifás y después con Herodes, después con Pilato y lo condenó el gobierno, ¿sí? Y reyes, por mi causa, así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. O sea, tenemos que dar testimonio ante todos. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo van a decir. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que hablen, sino el Espíritu de nuestro Padre Dios. Sí, muy claramente le dice, ustedes no tengan miedo. El Espíritu Santo va a hablar por medio de ustedes. Entonces es muy importante eso, ¿no? Sí, hay que llevar el mensaje de Dios a los demás. ¿Sí? Y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine. Por eso en la oración, en una de tantas oraciones que hacemos al Espíritu Santo, le decimos, Espíritu Santo, ¿sí? Ilumina mi entendimiento, fortifica mi voluntad. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo de decir, cómo debo de hablar, cuándo debo de callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar. ¿Qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, ilumina el entendimiento y fortifica mi voluntad. Amén. Así decimos. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que Él sea quien nos guíe, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y no que queramos hacer las cosas a nuestro antojo. Ah, no, es que mira, si voy ahí, hay mucha gente perversa y a lo mejor me asaltan, me pegan, me golpean, me hieren. No, pues si eso hubiera sido Esteban, pues estuviera vivo, pero no hubiera cumplido con el mandato de su Padre Dios. Eso es dar la vida por el Evangelio, eso es dar la vida a nuestro Padre Dios, ¿eh? Sí, no, porque es muy fácil abrir la boca y decir, ay, sí, yo quiero a Dios. ¿Y cómo lo demuestras? ¿Cómo? A ver, dime. ¿Sí? Asegúrame que tú estás de acuerdo en lo que dice nuestro Padre Dios, con hechos, con obras, con tus acciones. ¿Sí? Bueno, no se preocupen, dice el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Dice, los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Sí, habrá división entre hermanos. Aquí lo dice. A ver, ve en tu familia si hay división entre hermanos. ¿La hay o no la hay? ¿Sí? Hay hermanitos, ¿verdad? Que no se quieren. ¿Sí? Se detestan y a lo mejor nunca se ayudan. ¿Sí? Y pues por causa de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? ¿Cuánta gente nos critica y nos dice que somos mochilones? Sí, que somos muy religiosos,
que somos muy santeros, sí, muchos santos, no, no santeros de la Santa Muerte, ¿no? Sí, ni que hacen santería, no, santeros, ¿no? Que creemos en los santos y que los santos hacen milagros, pues no hacen milagros, ¿no? Mucha gente critica, ¿no? Acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en una ocasión cuando Santiago y Juan le dijeron, Maestro, hemos encontrado unos predicando en tu nombre. Pues no se los prohíban. Si están conmigo no van a estar en contra de mí. Ah, no, pero hoy en día, ¿cómo critican a la Iglesia Católica? Está bien que la critiquen, pues al final de cuentas se lo merecen por tantas estupideces que han hecho. ¿Cómo critican a los judíos porque no aceptan a nuestro Señor Jesucristo? Pues se lo merecen. Pues porque no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Cómo critican a los musulmanes? Sí, porque no tienen libertad de las mujeres. Son misóginos, ¿no? Sí, los critican también a los árabes, ¿no? Critican a la gente que no es católica, ¿no? Los critican. No, ellos no están bien, están mal. ¿Y tú cómo sabes que tú estás bien? ¿Quién te dijo que tú estás bien? ¿Dios? ¿El Espíritu Santo? Ah, qué bueno. Pues síguele, pero no es para estar criticando a los demás. Déjalos que prediquen la palabra del Señor. Pero es que la predican mal, pues ellos ya sabrán, ¿no? Estarán juzgados por nuestro Padre Dios. Esto se suscita desde los tiempos de la iglesia de los apóstoles, ¿eh? Había mucha gente que empezaba a predicar y no le hacía caso a los apóstoles. De hecho, Pedro y Pablo tenían dificultades, ¿no? Pablo criticaba a Pedro muy feamente, ¿no? Y Pablo decía una cosa y decía otra. Pablo le dijeron los apóstoles, no tomes en cuenta la circuncisión, no tiene caso. Eso pasa al segundo término, ¿sí? Y Pablo le dijo a los apóstoles, ah, bueno, entonces no hay problema, no hay problema, ¿sí? No hay necesidad que los obligues a que se circuncide toda la gente que cree en Cristo. Lo que tienen que hacer es bautizarse. Ah, bueno, órale pues. Y al rato, ¿sí? Le dice a uno de sus seguidores, a Timoteo, le dice, circuncídate, ¿no? Y lo circuncida. O sea, ¿por qué lo obliga? Es que como tu papá es griego y tu mamá sí es judía, ¿sí? Te tienes que circuncidar hoy. Si ya había dicho que no lo iba a hacer, ¿por qué lo obliga a hacerlo? Pablo, fíjense. Y después Pablo critica a Pedro que porque Pedro, por miedo a los judíos, ¿sí? Habla con ellos, Pedro, con los judíos, con respecto a la circuncisión, y se queda callado, con cierto temor, para que no le fueran a hacer daño a Pedro, ¿no? Y Pablo lo critica. No, 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 no. Era uno de que se criticaban unos y otros, ¿no? Por eso les digo, eso empieza desde ese entonces. No crean que es nuevo esto. Bueno, y dice aquí, los hermanos se van, ¿sí? Unos contra otros a maltratar. Dice, los padres a los hijos, ¿sí? Se rebelarán los hijos. Pues, sus hijos se rebelan en contra de los padres. Y hasta los van a matar, dice Jesucristo. Todos los van a odiar por mi nombre. ¿Sí? Hay gente que odia a los creyentes, a los católicos, ¿no? Sí, otra vez me encontré a un compañero que dice, eso de que nació Jesucristo ni existe, no está en la historia. ¿Cómo no? Hasta en la historia judía está. Ellos lo toman como un profeta de quinta, ¿no? Un bastardo, así dicen algunos muy groseramente, ¿no? Que porque no conocieron a su papá, porque bien que saben que Pedro, digo que José no era su padre, ¿verdad? Sí, sanguíneamente hablando. Y así te dicen, no existió. Jesús es un invento, o sea, no inventes, o sea, está cañón su situación, ¿no? Y podrías decir que es una persona ignorante, no, es una persona estudiada, tiene una preparación buena, ¿no? De cultura y de educación, y aún así se encuentra en esas perversas o ignorantes situaciones, ¿sí? Dice muy claramente aquí el Evangelio, el que persevere hasta el final se va a salvar. Fíjense lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. El que persevere, ¿sí? En Cristo, con Él y en Él, se va a salvar. Bueno, hermanos, pues espero que esto les sirva para reflexionar
Ahí lo pueden ustedes retomar y lo pueden ustedes volver a leer. No sin antes pídanle al Espíritu Santo que los guíe y les diga qué es lo que deben de entender. Que Dios los bendiga.